Buenos días. Seguimos con este bello libro de Primera de Crónicas, en el que se nos van contando las historias muy brevemente, enfatizando en algunas cosas que ellos hacían aún después de tantos años. Seguían en los mismos ministerios, en el mismo orden. Por eso es tan importante ver de qué familia viene cada uno de las personas que están en ese lugar y en ese momento. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy se ve en Crónicas la distribución de los levitas, lo que tenían que hacer cada uno de ellos, cada una de las familias. Al principio ellos tenían que transportar el tabernáculo, pero cuando ya había un templo estático en un lugar específico, ya no había que desplazarlo por todo el desierto. Entonces las funciones cambiaron, pero no lo hicieron ellos. Pues ya no tengo nada que hacer, me voy a la casa y ya no hago nada. Sino que fueron asignadas otras funciones. De hecho, no se lee que hubieran cantores y porteros en el tabernáculo. Bueno, sí había guardias, pero cambian las funciones de acuerdo a la necesidad que hay en ese momento. Y es bien interesante que los cantores también fueron asignados por nombre y por familia. Otra cosa muy interesante de los cantores es que decía que profetizaban con arpas y con instrumentos. Es decir, hablaban del Señor, hablaban de parte del Señor a los demás a través de la música. Y el Señor en su sabiduría y en su creatividad hizo a algunas personas que las cosas las entienden mucho más fácil con la música. Y entre ellos están los niños. Cuando uno enseña un versículo cantado, el niño se lo aprende como canción y como versículo después. Pero cuando descubre que es un versículo, descubre un wow, ¿qué es esto? Esto está en la Biblia, esto yo me lo sé. Y se lo aprende. ¿Y qué vida tiene este texto bíblico cuando se lo cantamos a los niños? Y esto es muy especial. Dios, que es grande en misericordia, en sabiduría y en creatividad, hizo las cosas así. David no se quedó con el ministerio para él solo. Y esto es algo que muchos hacen. Ellos se creen los únicos que pueden y que saben cantar o que saben tocar un instrumento, y algunos lo hacen mejor o peor. Pero cuando tienes el llamado del Señor a hacer eso, tienes que hacerlo, y los demás deben, dejarte, y tú debes dejar a los demás. Que vaya pasando de generación en generación, tú puedes enseñar. De hecho, de estas familias de cantores, dice que eran dirigidos por su padre. Es decir, que toda la familia tenía el ministerio y había un director, y ese padre estaba dirigido por el rey. Y esto no cambió. Así era. Cada uno debía ser dirigido por otra persona superior, y esto es importante. El ministerio de la música ha sido muy controversial durante tantos años. Una de las razones es que no quieren dejarse dirigir cuando necesitan ser dirigidos y enseñados por otra persona. Cuando ya tienen cierto nivel, ya creen que lo saben todo, y entonces ya excluyen a los demás y no enseñan a los siguientes para desarrollar este ministerio a lo largo de los años. Y esto es importante. Otra cosa es que muchas veces cantan para sí mismos y no para ministrar a los demás con profecía como lo hacían ellos. Dice la palabra de Dios que ellos, que usaban instrumentos para profetizar. Y esto era de parte de Dios hacia el pueblo. Es un mensaje que debe ser bíblico, debe ser dirigido de parte de Dios al pueblo. Y el pueblo debe tener sabiduría para saber si lo que está cantando está bien o está mal. No es la canción pegajosita del momento, no es esto. Debe tener un mensaje. Y esta es la parte más difícil de entender, sobre todo por los jóvenes, que esta canción me gusta, esta pega, esta, y no piensan que es un servicio, un ministerio que deben los músicos realizar hacia el pueblo de Dios para crecimiento. Y aquí lo dice claramente, ellos debían hacer esto. Y nada más, esta era su función. Quizás esta es la función de algunos de nosotros, y debemos enseñar a otros, debemos ser bíblicos en lo que hacemos, debemos estar dirigidos por otra persona y estar bajo sujeción de otra persona
y debemos sobre todo adorar a Dios con lo que cantamos. Esto es muy importante. También dice que eran aptos, hombres idóneos para la obra del ministerio. Profetizaban con arpa para aclamar y alabar a Dios. Hay 3 familias allí, y si tú te fijas en los nombres, aunque yo sé que es el libro de los nombres, pero si te fijas en los nombres, está Asaf, está Emán y está Jedutún. Asaf y Emán compusieron también salmos que están en el libro de los salmos, y es interesante ver quiénes eran ellos. Ellos eran del ministerio de música que había puesto David. Dice, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fueron 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Es decir, todos los que estaban en el ministerio tenían la misma oportunidad. Había rangos, había jerarquía de sujeción. Esto es muy útil y muy necesario. Pero también había turnos para que todos sirvieran. Pero hay algo muy interesante en este capítulo que dice, eran hombres idóneos, y también dice, eran aptos. ¿Qué quiere decir esto? Instruidos en el canto para Jehová, que ellos se habían preparado. Y esto es algo que no a todos los músicos les gusta. Piensan que ya sabiendo un poquito, te lo hago ahí como salga, total es para el Señor entiende la intención, y nos quedamos con esa cantareta. Y muchas veces y en muchos lugares he oído que los músicos no se preparan. He oído que cualquier persona comienza las canciones sin saber muchas veces lo que hace. Y digamos que guía a la congregación a un canto que suena feo, con esa excusa de que es para el Señor y que el Señor entiende. No dejas el lugar a alguien que sí tiene el talento dado por Dios, porque Dios ha dado esta capacidad a algunas personas y a otras no, porque cada uno tiene una función diferente en el pueblo de Dios. Si tú no tienes esa capacidad, deja al otro. Si tú la tienes, utilízala bajo sujeción para alabar al Señor, preparándote para ser excelente, para ser apto y tocando en el turno que te toca, formando a otros para que también puedan servir. Y esto ocurría no solo entre los cantores, sino también en diferentes ministerios que David puso para la obra en el ministerio de la casa de Dios. Me parece muy interesante que la vida de David no se toca casi, se toca muy poquito. Después habla de algunas cosas que pasan, pero luego habla de Salomón, o sea, de la larga vida de Samuel que nos ocupa. Primera de Samuel casi completo y segunda de Samuel casi no se habla muy pocas cosas, pero de esta organización sí se habla detalladamente, con nombres y con cargos específicos. Todo en la palabra de Dios tiene un propósito. Aquí están ellos recordando la historia, recordando estas funciones. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante ellos tienen que servir en el ministerio, allí en el templo que construyeron con Esdras y con Zorobabel, para restaurar ese culto y seguirlo a perpetuidad. Cuando Jesús nace, nos encontramos que había un servicio en el templo. Ese servicio empezó con Nehemías y con Zorobabel y con Esdras, recordando todas estas funciones que cada uno por familias debía tener. Qué bonito es ver un cuerpo de Dios organizado, equilibrado, sujetos unos a otros, dando oportunidad unos a otros, teniendo turnos y haciendo todo con excelencia, porque Dios dejó muchos aptos para su ministerio, y cada uno debe hacer lo que Dios lo ha llamado, y no lo que no lo ha llamado, lo que no le ha dado. Dios es ordenado, y esto es maravilloso. Que Dios te bendiga en este día.